Hola a todos, bienvenidos a este encuentro académico de termodinámica fácil, en donde estaremos abordando el tema de la sustancia pura con respecto a el punto triple, el punto crítico y las fases de equilibrio. En la figura mostrada, en un diagrama de presión, temperatura, como se ve aquí, vemos que tenemos la línea de sublimación, la línea de evaporación y la línea de fusión. Entonces, a través del diagrama podemos observar que la línea AB representa el proceso en donde el hielo pasa de la fase sólida a la fase de vapor sin convertirse en líquido, ¿ok? Fase sólida a fase de vapor sin convertirse en líquido. Este proceso se llama sublimación y ocurre a presiones y temperaturas por debajo del punto triple. Repito, ocurre a presiones y temperaturas por debajo del punto triple. Esas presiones o temperaturas van a ser menores a 0 grados. Esto ocurre a 0,01 grados centígrados y a presiones menores a 0,060 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la línea de EF vemos el pase de la fase sólida a la fase líquida y vemos la curva acá que se llama línea de fusión. Es cuando el hielo pasa de la fase sólida a la fase líquida y viceversa, por supuesto. Por supuesto que si observamos acá la gráfica, en este punto hay un equilibrio a presión y temperaturas dadas, pero por encima de este punto ya tenemos líquido y por detrás de este punto tenemos sólido o hielo. Entonces este es el punto en donde el hielo pasa de sólido a líquido o de líquido a sólido y se conoce como fusión, línea de fusión. Y por supuesto que también lo hemos dicho en anteriores clases de que la fase líquida, cuando pasa a la fase sólida, se conoce como congelación. ¿Ok? Igualmente observamos acá en esta misma línea EF cuando a partir del punto triple nosotros tenemos esta línea de evaporación y en este punto específico de evaporación es cuando la fase líquida pasa a la fase de vapor y esto se conoce como línea de evaporación. Y cuando el vapor pasa a la fase líquida directamente, se conoce como condensación. Entonces, estos procesos están mostrados acá, ya lo habíamos estudiado anteriormente, acá están en una manera sencilla y gráfica vistos u observados, y es importante no solamente que veamos acá cómo se comporta la sublimación, la fusión y la vaporización, sino cómo es el pase de fase sólida a vapor, de fase sólida a líquida, de fase líquida a vapor o de fase de vapor a líquida. Ahora bien,
es importante observar acá lo siguiente, que tenemos la línea CD, es la línea en donde coexisten las tres fases en equilibrio, como también lo hemos dicho en clases anteriores, que se llama punto triple. Aquí tenemos entonces hielo, tenemos líquido y tenemos vapor. Las tres fases en equilibrio. Y esas condiciones de el punto triple la tenemos acá en esta tabla. Podemos observar el agua que tiene una temperatura de 0 grados y una presión de 0,00602 atmósferas. Esta es la presión crítica y la temperatura crítica del agua en este punto. ¿Ok? Ahora bien, no solamente este punto es importante, sino que también es importante lo que llamamos el punto crítico, en donde observamos la línea GH. En la figura observamos la línea GH y en esta línea GH, en este punto crítico, nosotros la fase líquida y la fase sólida, la frontera desaparece. No hay una frontera como en el caso acá de la vaporización, de la fusión o de la sublimación. Aquí la frontera desaparece y el comportamiento de la sustancia se conoce como fluido. También lo dijimos en clase anterior, pero es importante acá observar que tenemos un punto crítico y los datos del agua para los puntos críticos los tenemos acá. Tenemos una temperatura de 373, tenemos una presión de 225,4 kilogramos por centímetro cuadrado, o equivalente a 3.206 libras por pulgada cuadrada, o PSI, y tenemos un volumen crítico de 0,00315 metros cúbicos por kilogramo masa. Es decir, que en este punto crítico, ¿okay?, que es por supuesto el punto crítico del agua, las condiciones mostradas en la tabla con respecto a la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico. Por encima de este punto crítico, que es donde se encuentra la línea GH, que se denomina también punto supercrítico o zona supercrítica, es donde la sustancia se conoce como fluido. Y las presiones a ese punto, por ejemplo, una presión de 386 kilogramos sobre centímetro cuadrado equivale a 5.695 libras por pulgada cuadrada, o PSI. Entonces, esa presión, aunque tengamos una temperatura baja de 15,5 grados centígrados cuando comenzamos a calentar el agua, pero si la llevamos a esta presión, una presión supercrítica, o presiones valores a los supercríticos, entonces nosotros vamos a tener, en lugar de una sustancia líquida y vapor, vamos a tener lo que se conoce como fluido. De esta manera, señores, llegamos al final de la actividad. Les agradezco su atención y que se suscriban, le den like, compartan y dejen sus comentarios. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.